poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, ¿cierto? Y vamos a hablar de los pensamientos, ¿cierto? Nuestra charla en el día de hoy se va a llamar Derribando fortalezas mentales. Amén. 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 ¿Cuántos tienen su Biblia? Levántenla. No pasa nada, la Biblia digital también funciona. Bueno, amén. Nuestra charla pues, se va a llamar principalmente Derribando fortalezas mentales. ¿Cuántos creen que la mente es algo poderoso? Amén. Amén. Y Dios también habla de los pensamientos en la Biblia. Bueno, quiero que me acompañen a 2 Corintios 10. Bueno, en el día de hoy voy a estar dando la charla con mi señora madre, ¿sí? Entonces, yo les voy a estar dando unos puntos importantes y ella va a recalcar los puntos y vamos a hacer una actividad a la última. Entonces, vamos a estar súper pendientes de la charla, ¿listo? 2 Corintios 10. Yo lo voy a leer desde la internacional. Dice, 2 Corintios 10:3, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones, versículo 5, y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su forma de pensar y obedezcan a Cristo. Amén. En la versión Reina Valera. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. El versículo 3 es muy claro cuando dice, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, Pablo habla de que nuestra batalla es una batalla mental y espiritual. Amén. Amén. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia, iglesia? La palabra del Señor, Amén. Sí, la palabra. la sangre de Cristo, el nombre de Cristo. La sangre de Cristo, el nombre de Cristo. ¿Cuántos se acuerdan de la charla que nos dio nuestra pastora? Amén. Ella hablaba del nombre de Cristo. Amén. No se nos olvide que el nombre de Cristo es muy poderoso. Amén. Las armas de nuestra milicia, como ustedes mencionaban, son todo lo que tiene que ver con la oración, la fe, la palabra de Dios, la sangre de Cristo, el nombre de Cristo. ¿Listo? Amén. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Bueno, básicamente Pablo escribió la carta de los Corintios, ¿sí? Para la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios era una ciudad muy rica, ¿sí? Llena de templos paganos, corrupción moral. La gente valoraba más la apariencia física y la sabiduría humana y el poder.
Amén. Porque Pablo le habla a la iglesia de Corintios, precisamente por el contexto que les estoy mencionando, y es que eran personas que se fijaban en la apariencia humana. Amén. Bueno, la apariencia humana es algo importante. ¿Cuántos creen que es importante? Sí. Amén. Pero también los pensamientos son importantes. ¿Por qué? Porque de los pensamientos nacen las conductas, ¿sí? Nace el comportamiento de nosotros. Como pensamos, actuamos, ¿sí? Y Dios es muy claro que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, es decir, que se está refiriendo también a nuestros pensamientos, ¿vale? Pablo también se está refiriendo que nuestras armas no son humanas, sino espirituales. Las fortalezas, es decir, los pensamientos, las creencias y las emociones, también se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿También? La victoria consiste en llevar cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Listo? Ok, iglesia. Bueno, si los pensamientos son tan importantes, lo que decimos también es importante. ¿Vale? Entonces, dígame un ejemplo de un pensamiento. No sé, cualquier pensamiento que a ustedes se les ocurra que esté en contra de la palabra de Dios. Yo no puedo. Yo no puedo. Yo pienso que no puedo. Amén. Pero Isaías 41:10 dice: no temas porque yo soy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, quien te esfuerzo y te ayudo siempre, te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sí? ¿Cómo podemos atacar esos pensamientos? Con la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, para que no noten, es importante contradecir esos pensamientos con la palabra de Dios. Otro pensamiento que se les ocurre. Estoy con la depre. La gente siempre dice que estoy con la depre, estoy deprimido. Tengo miedo o estoy deprimido. Sí, la depresión es un tema difícil. Sí, es importante saber lo que decimos porque a veces, yo sé que en esta iglesia no sucede, pero la gente del mundo como tal dice: estoy en la depresión, o estoy muy triste, o me siento sola. ¿Sí? Pero es un tema ya muy complejo. Pero Dios, nosotros que conocemos de Dios, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien, ¿cierto? Romanos 8:28 nos dice esto. Entonces, los sentimientos de soledad, los sentimientos de tristeza, de amargura, de depresión no están en nosotros, iglesia. Amén. Porque usted tiene a Dios en su corazón y porque el poder de Cristo se ha manifestado en su vida. Amén. Entonces, de pronto a usted se le venga un pensamiento en cuanto a su familia. Entonces usted dice: no, es que mi hijo no conoce a Dios, mi hija no conoce a Dios. Pero Josué 24:15 dice, vamos allá, Josué 24:15. Josué. Amén. Amén. Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quien sirváis. Comprueba con Josué 24:15. Amén, iglesia. Esto a mí me alegra mucho, no sé cuántos de aquí. Amén. 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 ¿Por qué? Porque dice que yo en mi casa serviremos a Jehová. Servir a Jehová es un privilegio. Y la palabra es muy específica cuando dice que los que sirven son recompensados. Amén. 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 Bueno, eso en cuanto a atacar los pensamientos. Entonces, cuando nos venga un pensamiento contrario a la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Contrarrestar.
Contrarrestarlo con qué? Con la palabra, iglesia, con la palabra. Entonces, vamos a hablar un poquito científicamente cómo funcionan los pensamientos. ¿Sí? Digamos, nosotros estando aquí, usted y yo, empieza a sonar una alarma, ¿vale? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Corre, se asusta, grita. Exacto, empezamos a estar en alerta, ¿cierto? Nuestro sistema de alerta se activa, ¿vale? Entonces, hay algo importante en nuestro cerebro que es el hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo es una zona del cerebro que se encarga del estado de ánimo, ¿vale? Cuando esta zona está en alerta, se libera algo que se llama la adrenalina y el cortisol, que son las hormonas que se encargan del estrés, de regular el estrés, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a estar en alerta y seguramente nos va a dar taquicardia, vamos a sudar, vamos a tener tensión muscular, ¿sí? O nos va a faltar el aire. ¿Por qué? Porque está sonando una alarma, ¿vale? Entonces algo que se llama intoxicación por cortisol nos va a pasar, ¿sí? Y van a haber dos mecanismos, un mecanismo que es de huida y un mecanismo que es de lucha. ¿Sí es esto? Mecanismo de huida y de lucha. De lucha. Estos, cualquiera de los dos se los pueden activar a cualquier persona, independientemente de cómo funcione su sistema. Entonces, el cerebro no puede distinguir entre una amenaza real o una imaginaria. Cuando tenemos pensamientos repetitivos de miedo o huida, el cuerpo se activa y se activa el sistema de alarma. ¿Qué pasa? Que está comprobado que más del 91% de nuestros pensamientos, de los que nos preocupan, nunca suceden. ¿Amén? Qué interesante, ¿no? Sí. O sea, la alarma que puede haber estado sonando pudo haber sido cualquier otra cosa, pero nunca los pensamientos que se nos pasaron por la mente, ¿cierto? Entonces, esto me parecía poderoso porque Dios hablaba a mi vida, ¿sí? Y también Dios habla a mi vida a través de pacientes que yo he tenido. Y uno de ellos es que los pensamientos que ellos tienen nunca suceden. Qué interesante, ¿no? Sí. Entonces sucede algo que son los pensamientos repetitivos. Cuando nosotros tenemos una situación, no sé, de pronto nos llaman y nos dicen, es que tu hijo está enfermo, o un familiar tuyo, pues, le sucede tal y tal cosa. ¿Qué empieza a pasar por nuestra mente? Pensamientos catastróficos, ¿cierto? Lo peor siempre se piensa, por lo regular lo peor. Siempre se piensa en lo peor. Y yo buscando un poco más acerca de por qué surgen estos pensamientos, es que nosotros buscamos soluciones a cosas que ya pasaron, ¿cierto? Hay un desgaste mental. También puede suceder el insomnio. Está comprobado científicamente que las personas se trasnochan pensando. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Cuántas veces me ha pasado? A mí me ha pasado. A todos nos ha Todos ser pasado. humanos. Que nos acostamos diciendo, no, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar la universidad? ¿Qué va a pasar mañana? Y no estamos descansando, iglesia. Bueno, entonces los pensamientos repetitivos surgen para buscar soluciones, ¿sí? Existe algo en psicología que se llama la rumiación. La rumiación, no sé si ustedes han visto a las vacas masticar una y otra vez. Eso sucede, pero con nuestros pensamientos. Entonces le damos vueltas y vueltas y vueltas al pensamiento y nunca encontramos una solución. Entonces, también sucede porque nos anticipamos a cosas que no han llegado. Sí. Entonces, eso es importante, iglesia, es importante descansar en Dios, porque en nuestras fuerzas es imposible solucionar las cosas. ¿Listo? ¿Por qué les explico eso? Ustedes dirán, no, pues Carolina nos está hablando de muchas cosas,
Pero es importante, Sí. es importante, iglesia, porque una de las cosas científicamente, lo que le llaman reprogramar los pensamientos, lo llaman reprogramar la mente. Sin embargo, la Biblia dice renovar el entendimiento, ¿cierto? Entonces, les voy a dar unos tips para que ustedes puedan tener conciencia de sus pensamientos, ¿sí? El primer tip es ser consciente de ese pensamiento. ¿Listo? Entonces, cuando a usted le llega un pensamiento contradictorio a la palabra de Dios, no le crea. No le crea, iglesia. Si ese pensamiento va de acuerdo a la palabra de Dios, créale. Amén. Entonces, cuando llegue un pensamiento contradictorio a la palabra de Dios, usted va a pensar, ¿este pensamiento me da paz o me da? ¿Este pensamiento honra a Dios? Y bueno, así pueden surgir esas preguntas. Entonces, cuando usted esté pasando por alguna situación X o Y, usted siempre va a preguntarse eso. Y es, ¿este pensamiento honra a Dios? Si ese pensamiento no honra a Dios, no le crea. Amén. Amén. Listo. El paso 2 es rendirlos a Dios, ¿vale? Cuando la mente diga cosas como no puedo, no tengo, no voy a poder, Filipenses 4:13 dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. Entonces los pensamientos de no puedo, no quiero, no voy a poder, la palabra de Dios es muy clara en Filipenses 4:13 que usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Amén. No está haciendo acepción de nada, es todo, iglesia, todo. Y el tercer paso es reemplazarlos. Usted va a reprogramar su mente y va a renovar su entendimiento. Romanos 12:2 dice, vamos allá. Romanos 12:2. Amén, iglesia. ¿Quién lo tiene? El que lo tenga lo puede leer. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Amén. Amén. En un mundo lleno de corrupción, lleno de, se diría así como la globalización, siempre está en constante cambio, ¿no? Siempre vemos cambios a nivel virtual, a nivel educativo, ¿sí? Entonces, Dios es muy claro con no nos conformemos a este siglo, ¿sí? Nosotros no somos del mundo, ¿sí? Iglesia, usted y yo no somos de este mundo, pero es importante renovar nuestro entendimiento, ¿sí? El día miércoles estábamos hablando de la oración, ¿sí? Sí. ¿Y cuántos estuvieron en esa reunión? Amén. ¿Qué te acuerdas, Betty, de la reunión? Del poder de la palabra. Amén. Sí, el poder tan grande que tiene la palabra. Y en la oración es importante declarar esa palabra también y creerla, ¿cierto? Porque es que podemos declarar y declarar, pero si no la creemos no sucede nada. Así es. La palabra tiene un poder impresionante, iglesia. Porque cree que el diablo ataca tanto la iglesia y la palabra de Dios. Por el poder que tiene, ¿cierto? Sí. Hablábamos el día miércoles de 1 Tesalonicenses 5:16 y decía, la palabra lleva a orar sin cesar, ¿cierto? Sí. Y dar gracias a Dios. Es necesario estar en guardia
en todo momento. Amén. Amén. ¿Vale? Entonces es importante y es una invitación, iglesia, para que ustedes oren, para que ustedes puedan leer la palabra de Dios. Digamos, a veces nos pasa mucho que no sabemos por dónde empezar, ¿cierto? No sabemos qué leer, por dónde leer. Pero bueno, en ese caso pues tenemos a nuestra pastora, ¿cierto? Nos acercamos a nuestra pastora y le decimos, pastora, no tengo conocimiento de la palabra de Dios, ¿por dónde empiezo? Se les aseguro que la pastora les va a dar como esos indicios para que ustedes puedan empezar a leer. ¿Listo? La palabra tiene muchas cosas y mucho contexto, ¿sí? Pero cada palabra y cada contexto tiene su historia y tiene su poder, Amén. ¿sí? Entonces es importante orar, ¿cierto? Entonces, los pensamientos se pueden reemplazar con la palabra de Dios, ¿sí? Y siempre debemos estar en constante renovación de nuestro entendimiento. Cuando aquí hablan de renovación de nuestro entendimiento, es llenarnos de las cosas de Dios. ¿Listo? Yo les pregunto, ¿de qué estamos llenos? ¿Vale? De pronto, en las redes sociales hay muchas cosas, ¿sí? Muchísimas cosas. Y a veces la gente, y está comprobado, que la gente puede pasar 2, 3 horas en el celular, tiempo que no va a ver. Pero, ¿qué tal si en vez de estar 2, 3 horas o esas 2 horas, dedicamos un tiempo a la palabra de Dios para leer? ¿Sí? De pronto un versículo y pedirle la dirección a Dios, ¿por qué no? Yo siempre que voy a leer la Biblia le digo, Padre, dame la dirección de tu palabra, porque hay cosas que no me entiendo. ¿Sí? Entonces es importante pedir la dirección a Dios. Amén, iglesia. ¿Cuántos están contentos? Amén. Amén. ¿Hemos aprendido? Sí. La palabra de Dios también nos enseña que nosotros tenemos autoridad sobre nuestros pensamientos. Amén. Vamos a 2 Corintios 10. 10:5. Sí. Perdón. Perdón, no. Segunda de Timoteo, perdón. 1:7. Disculpen. Segunda de Timoteo 4:15. Amén. ¿Qué dice la palabra? Israel. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de unidad. Amén. Esa es una palabra poderosa, iglesia. Porque Dios a usted y a mí no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, que todo pensamiento en contra de la palabra de Dios usted lo puede llevar contigo a la obediencia de Cristo. ¿Amén? Es decir, que cuando usted, digamos, esté con algo que se le cruce por la mente que sea en contra de la palabra de Dios, usted va a decir, llevo mis pensamientos a la obediencia de Dios. A veces yo suelo decir, someto mis pensamientos a la obediencia de Cristo. A mí me pasa algo cuando voy a orar, que empiezo a pensar muchas cosas. Y no sé si les ha pasado que ustedes se quedan ahí, Sí. como que le digo a Dios, o por dónde empiezo. Y se nos empieza a cruzar mucho por la cabeza, ¿cierto? Como, y mañana, ya prepara el almuerzo de mañana. Cosas así, ¿cierto? Pero yo siempre digo, y me toco mi cabeza, tóquenme toda la cabeza. Hagan así. Y díganse a sus pensamientos. Someto mis pensamientos a la obediencia de Dios. Amén. O sea que si usted hoy viene por alguna necesidad, ¿sí? En cuanto, no sé,
leyeron un diagnóstico médico, o sienten sentimientos de soledad, o dicen, no, es que mi familia ya está echada a perder. No, la palabra de Dios dice algo muy contrario. Usted le va a creer a la palabra de Dios. Amén. Amén. Mi invitación en el día de hoy es que no piense tanto. Amén. Amén. Esos pensamientos repetitivos no nos conducen a ninguna solución. Amén. Por eso es importante, dice que la palabra de Dios, que el yugo de él es fácil, que es ligero. ¿Sí? Entonces, ¿por qué preocuparnos por tanto, sabiendo que Dios ya resolvió eso? Amén. Amén. Entonces, yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil quitarnos esos pensamientos que a veces no nos conducen a algo bueno, pero la palabra es muy clara, iglesia, que usted tiene autoridad sobre sus pensamientos. Amén. Amén. Bueno, iglesia, pues yo creo que ya Caro dijo todo. Nos habló de los pensamientos y wow, los pensamientos son tenaz, ¿no? Sí, está. Existen pensamientos buenos, pero también muy malos, y aunque somos cristianos, siempre van a llegar. Nunca van a dejar de llegar. Siempre vamos a pensar lo peor, como decían ahorita, siempre. Si usted tiene un diagnóstico, entonces uno dice, es que me voy a morir, me va a dar un cáncer, me voy, mejor dicho, o sea, pensamos lo peor. Pero Carolina decía algo muy importante, y es llevar cautivos nuestros pensamientos a Cristo, ¿cierto? Porque es a Cristo. Yo quiero que me acompañen sus Biblias a Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, ¿se acuerdan que hace 15 días, si este miércoles, el anterior, de qué nos hablaron en la reunión del Zoom? Cada que usted se conecta, usted debe estar pendiente a lo que nos enseña. Lo que pasa es que a veces tenemos la cosa que no abrimos la cámara, ¿cierto? Y a veces nos desconcentramos. O estamos en la cama, o estamos lavando la loza, o estamos haciendo otras cosas y se nos olvida qué fue lo que nos enseñaron. Y mire, iglesia, el Señor nos enseña presencial, pero también cuando nos conectamos, Él habla a cada uno de nosotros. Ahorita me parecía, Carolina preguntó qué nos enseñaron el miércoles pasado. Solo Beticita respondió que aprendió. Entonces es importante que cada día que el Señor no es la persona que te está predicando, en esta mañana no es Carolina, es el mismo Dios que utiliza a una persona para hablar a través de ella lo que quiere que nuestro corazón cada día aprenda, ¿cierto? Amén. Entonces, ¿qué nos enseñaron hace 15 días en Jesús? Los que se acuerdan. Identidad en Cristo. Nuestra identidad en Cristo también, o sea, tiene mucho que ver con los pensamientos. Sí. Tiene mucho que ver. ¿Cuál fue la cita? ¿Se acuerdan? Era de Pedro. Pero nos dieron un versículo clave. 4 veces. Muy bien. Filipenses 4:8, ¿cierto? Señora. Quiero que me acompañe ahí, vaya ahí a Filipenses 4:8, por favor. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que Todo justo, todo lo amable, todo lo que de buen nombre. En esto pensar. amén, en esto pensar. Y este versículo tiene mucho que ver con nuestros pensamientos, ¿cierto? Porque entonces nos están enseñando qué son los pensamientos. Es como cuando la vaquita rumea, ¿cierto? Come, mastica. O sea, la vaquita comer, ¿cierto? Lo hace de una manera fuerte. Entonces, así son, así masticamos nuestros
pensamientos, pero cuando llevamos esos pensamientos cautivos a Cristo, porque recuerden que nuestra mente debe pensar como ¿quién? Como Cristo. La mente, nuestra mente, tu mente y la mía son fuentes de vida. Pero también pueden ser fuentes de muerte o de destrucción. Es como cuando el poder de nuestras palabras, ¿cierto? En nuestras palabras está el poder de la vida y la muerte. También lo está en nuestros pensamientos. La palabra de Dios también dice: sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Su corazón, porque el corazón mana la vida. Y la mente y el corazón están unidos. Amén. Yo pienso y siento, y lo que siento sale de mi boca, ¿cierto? Entonces cuando usted habla de otra persona, ¿qué hay en su mente? Ya usted lo pensó, ¿cierto? Hay algo que yo he escuchado mucho cuando de pronto hay infidelidad, ¿sí? Entonces hay personas que dicen: no, es que fue un error. Las cosas no suceden de la noche a la mañana. No. Las cosas vienen acá, bajan acá y salen, ¿cierto? Entonces empiezan, de la abundancia, lo que hay en mi corazón sale a mi boca, ¿cierto? Entonces la palabra de Dios me enseña que voy a pensar en lo que en lo honesto, en lo justo, en lo puro. Correcto. Y eso que está aquí escrito es ¿quién? Cristo. Cristo es todo eso. Entonces mi mente, Señor, llevo cautivo este pensamiento a ti, a Cristo. Amén. Recuerden que Jesús hizo un sacrificio muy grande por nosotros, y Él ahí se llevó todo mal pensamiento. Pero no quiere decir que no va a llegar a nosotros. Obvio que van a llegar a nosotros, pero yo lo deposito a Él y le digo: sobre ti dejo este pensamiento, cámbiame, transfórmame, y usted va a ver cómo el mismo Espíritu Santo va renovando nuestra mente y nuestros pensamientos. Yo recuerdo cuando yo era más chica, yo tuve una vida un poquito difícil cuando niña, y yo sufrí mucho desprecio, fui muy despreciada, y yo crecí con eso, y mi mente pensaba eso, y pensaba que todo el mundo me iba a despreciar. Entonces yo fui creciendo y creciendo, y ese era mi pensamiento. Entonces los pensamientos pueden ser también en sus iglesias: yo no soy amada, yo no soy querida, a mí la gente me desprecia, yo no soy capaz, es que yo no tengo las armas para hacer esto, yo no puedo, yo no alcanzo, yo no tengo las finanzas. Entonces es empezar a cambiar esa mentalidad. ¿Y sabe quién cambia esa mentalidad? Cristo. Solo Él. ¿Me vas a decir algo? Sí, porque no se forma esa película. Por ejemplo, tú dices: uy, no, a mí no me quiere, no me quiere. Y ahí ni siquiera pasaba lo que estaba. Entonces, así somos normal. Y creo que después de así no se dice. Tantas cosas, ¿no? Buenas y malas. Y les termino de contar el pensamiento mío, que yo crecí de esta manera, del desprecio, de esto. Y yo decía: Señor, tú eres el que cambias mi mente, y no solo cambia su mente, también cambia su vida. Porque ya usted se empieza a ver de manera diferente. De pronto yo no sé usted cómo creció, o no sé con qué creció, si de pronto un papá que no, ausente, un papá de pronto que no la amó, que no lo amó. Todos esos pensamientos tenemos que llevarlos cautivos a Cristo y ir renovándonos cada día. Cada día esa renovación esté en nosotros. Tenemos que ir disciplinando nuestra mente. La mente del creyente debe ser disciplinada, llena de cosas buenas. Bueno, a filtrar, ¿cierto? A filtrar. Es como, iba a traerles un colador. ¿Sí le ha pasado cuando se hace un juguito en su casa? Sí. Que usted cuela y que queda arriba. Las semillas y lo botas. Exacto.
las semillas, el café también, ¿cierto? Que da como el cuchito, los que usan el sello rojo. A mí no me gusta, pero al que lo usa, queda el cuchito. Y el jugo también, ¿cierto? Entonces es aprender cómo a filtrar esos pensamientos. ¿Cómo lo filtro? Con la palabra. Esas son nuestras almas, iglesia. Y no es fácil, a veces decimos, es que es fácil. No es fácil, no es fácil. Pero yo creo que Cristo fue el mejor ejemplo. Amén. La mente es como un campo de batalla, es un campo espiritual. La palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra ¿qué? Sino contra principados, porque están los gobernadores de las tinieblas, y ellos son los que traen esos pensamientos. Así como tenemos sueños y Dios cumple nuestros sueños, también tenemos malos pensamientos. Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Satanás vino a matar tu paz, a destruir tu vida, tu familia, tu casa. Y esos pensamientos que hay, que mi hijo no va a volver, ¿qué pasa con mi hijo? Yo te digo que esta mañana aprendamos a depositar nuestra confianza en Dios. La mente es ese campo de batalla, ¿cierto? Carolina también decía, a veces nos acostamos y no podemos dormir, no podemos conciliar el sueño, porque ahí en la almohada donde estamos o lloramos y decimos, pero ¿por qué me pasa esto? Pero es que va a pasar esto, pero es que me va a suceder esto, pero es que mi familia esto, pero bueno, mejor dicho, hacemos muchas conjeturas y muchos pensamientos llegan a nosotros. Y por eso dice que es un campo de batalla, porque usted quiere pensar bueno, pero la mente piensa malo. Y entonces es como que hay como una lucha, ¿cierto? Hay una lucha, entonces no, la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Y en el nombre de Jesús, esos principados y potestades no tienen autoridad sobre tu mente, sobre tu vida, sobre tu familia, no tienen autoridad sobre ninguno de nosotros. El que habita en nuestra mente es Cristo. Entonces de ahora en adelante vamos a empezar a pensar diferente. Amén. Como Cristo quiere que pensemos. Amén. Antes de hablar, debemos pensar, iglesia. Amén. Para mostrar el carácter de Cristo. Amén. A veces hablamos muy rápido, no pensamos para hablar. Yo a veces le digo, Señor, dame mucha prudencia. Yo a veces mejor prefiero quedarme callada, porque a veces hablamos y decimos, es que esto no lo ni sabemos que era lo que me estaba diciendo es María. Ahora, yo pienso que el otro me odia y el otro ni siquiera. Entonces a veces pensamos mucho y hablamos mucho, ¿cierto? Entonces a veces cuando no sepamos qué hablar o qué decir, póngale un candadito ahí a su boca. Pero solo Cristo puede darnos esa prudencia, nadie más, para mostrar el carácter de Cristo. Recuerden que Cristo, ¿qué pasó? Fue a la cruz. ¿Qué pasó? No abrió su boca. Fue como oveja al matadero. Entonces queremos imitar a Cristo. Cristo es el centro de este mensaje. Cristo debería ser el centro de nuestra vida. Cristo debería ser el centro de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de lo que llega ahí a nuestra mentecita, ¿cierto? Él es el único que tiene el dominio sobre nosotros. Amén. ¿Usted sabe que Satanás no tiene poder sobre su mente? No. ¿Usted sabía eso? Sí. No tiene poder. Él no puede ver los pensamientos. Él no tiene poder. Él lanza los pensamientos negativos, pero él no sabe que no lo puede saber. Entonces, porque a veces oramos en nuestra mente o en lenguas, en nuestra mente, Él no tiene poder para saber lo que tú y yo estamos pensando. Solo Cristo. Cristo sí tiene el poder y la autoridad. Amén. Entonces yo voy a Él y le digo, tú tienes el poder sobre mi vida, sobre mi corazón, sobre mis pensamientos. Yo siempre oro, Señor, guarda mi corazón. Y cuando oramos, guarda mi corazón, Él también guarda mi mente, guarda mis pensamientos. Y cada una, iglesia, de estos valores que hoy hemos hablado, refleja a Cristo, lo refleja a Él. Entonces, si nosotros lo queremos reflejar a Él, debemos reflejar lo que hoy nos han enseñado, ¿cierto? Este es un llamado a pensar como Cristo, para luego vivir
como Cristo. Amén. Wow, o sea que si no pensamos como Cristo, yo no voy a vivir, no voy a reflejar a Cristo en mi corazón. Si yo hablo de mi hermano con otra persona, yo no estoy reflejando a Cristo, entonces yo no estoy pensando en lo que estoy hablando. ¿Sí? Parece muy fácil, pero es complicado. La vida cristiana parece fácil, pero no lo es. Porque es un diario vivir, ¿cierto? Porque el Señor todos los días nos enseña, porque el Señor todos los días nos transforma, porque tenemos unas armas espirituales. Nuestras armas son poderosas, utilizamos lo que dice la sangre de Cristo, ¿cierto? Cuando nosotros activamos la sangre de Cristo, miren, no hay nada que tenga más poder y autoridad que eso. Amén. No hay nada más. El nombre de Jesús. Cuando usted ora en el nombre de Jesús, cuando no lo cogemos de muletilla, ¿no? Porque a veces lo usamos como amuleto, ¿sí? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y eso suena como raro, ¿no? Como, sí, suena raro, suena feito. Pero cuando lo creemos en esa sangre, porque es cuando creemos, también hablábamos de no solo declarar la palabra, sino creerla, ¿cierto? Entonces cuando creemos en esa sangre, en lo que realmente sucedió, en ese sacrificio, entonces yo voy a empezar a pensar de manera diferente, ¿sí? De manera diferente. Jesús es nuestro mejor ejemplo, iglesia. Entonces, bueno, ya Carolina había dicho todo, entonces yo solo quería compartirles este poquito, no sé si les gustó, les pareció interesante. Después seguimos porque ya el tiempo se nos acabó. Ahora vas a decir algo más. Iglesia, sí hemos aprendido. Amén. Amén. Una de las cosas importantes, si usted quiere filtrar algún pensamiento, filtrarlo con Filipenses 4:8. Amén. ¿Sí? Todo lo que es bueno, todo lo puro, todo lo malo. Amén. Entonces, de verdad, las primeras ministradas en esta palabra fuimos nosotras. Es difícil filtrar los pensamientos, pero se lo aseguro que si usted se los entrega a Dios, va a haber un resultado. Amén. Porque nosotras podemos vivir en eso. Amén. Entonces, no se preocupe por nada. Amén. La palabra de Dios es muy clara con la de no se preocupe por nada. En cambio, pidan todo en oración. Amén. Amén. Entonces, como les mencionaba al principio, vamos a hacer una actividad. Entonces voy a estar repartiendo un papelito de estos a cada uno de ustedes, ¿sí? En la parte de arriba ustedes van a escribir un pensamiento que estén teniendo, que estén luchando contra ese pensamiento, ¿sí? Y en la parte de atrás ustedes van a escribir algo que contradiga ese pensamiento. Puede ser con la palabra de Dios o puede ser palabras como ¿listo? Y luego los vamos a discutir. Entonces,